Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este Ñande Yara Ñe'e dominical, como siempre que viene a nuestro encuentro. Tres lecturas muy importantes que la iglesia, es decir, la comunidad, dice la iglesia, Eclesia, Atehuazúa lleva, entero etea, ape ñañembe saco y yayuya, hendube ñande yara ñe'emba, epa mombe use ñande moto, pa ñande yaguatabaena. No nos olvidemos que la Biblia es un libro pedagógico. Cuando hay libro mágico, mi protestante cuera mombe ujay ñandea lleva que porque pepe y peisa yapota. No, la palabra de Dios es la palabra que nos acompaña, que nos enseña, que nos ayuda, escalón por escalón, ya es ñandea lleva a opear en la liturgia de la palabra ñambojera ñande, es decir, que tenemos que hacer un proceso, ñajenduve ñande yara ñe'eya y cuave ñande yara jeía ñande siempre, a peisa yagüero guatabe ñande kobe. Hoy la primera lectura, la primera enseñanza en este séptimo domingo del tiempo ordinario. Y pajamagina para esta primera etapa del tiempo ordinario, porque Jopeña Moñepo y la ñande miércoles de ceniza. Pero es interesante porque todo va unido. Este domingo nos da pie, ya es lleva pie, es decir, ya nos está preparando para entender lo que vendrá con el tiempo de la Cuaresma, la preparación a la resurrección, a la Semana Santa, al encuentro verdadero, profundo, con el misterio más importante de la vida cristiana. Entonces, esta primera lectura, que es del libro del Levítico, estamos en el capítulo 19, del 1 al 2 y luego del 17 al 18. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y tenemos que comenzar a mirar por qué en este domingo, séptimo domingo del tiempo ordinario, el Señor desde este libro en primer lugar nos llama a la santidad. Kadosh, el peso de Dios, la santidad de Dios, el testimonio de Dios, la felicidad a la que todos estábamos llamados entonces, queridos amigos. Eso quiere decir ser santos. Santos significa entrar en la dimensión de Dios, en la dimensión beatífica, en la dimensión de la felicidad, en la dimensión de la realización, planificación. Es decir, nosotros realizamos en nuestra propia vida aquello que el Señor tiene predeterminado. Pero recuerden que ya hemos reflexionado en una oportunidad lo que significa esa predeterminación, quiere decir ese camino. La naturaleza misma de nuestra creación. Con otras palabras podemos decir cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos felices. La OPA dice santidad. Y miren entonces cómo comienza este capítulo 19, desde el versículo 1 estamos viendo justamente. El Señor dijo a Moisés. Es la relación de Dios con Moisés, ñanenenoi a través de Moisés, del intercesor. Habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. A toda la comunidad de Israel. La santidad entonces no va a estar simplemente dirigida a 2 o 3 ñatos, como decimos nosotros, de nuestra comunidad. La santidad está dirigida a todos. Más aún, vamos a entender bien, porque por medio del bautismo nosotros fuimos
lavados, el lavacro a través del bautismo. Ñañapumía lleva a peñan de yara. Peurupide, que es un símbolo simplemente, nos purifica, nos ha regalado la santidad. Desde el momento del bautismo nosotros somos plenamente santos, queridos amigos. El problema es que después es como este carné de conducir. De rejoina, ya puede tener falta, de perder de punto rejoina. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es, siendo santos 100%, ya perder gatulañan de punto hina, en vez de mantener, fortalecernos y continuar en esa santidad. ¿Saben que una de las oraciones que nosotros hacemos al hacer la bendición de ese otro símbolo muy importante, el signo de la ropa blanca, el vestidito blanco para ese niño que se está bautizando, hacemos la oración para que lo mantengas siempre puro, sin mancha, sin pecado? Imagínense entonces lo que nosotros habíamos dicho o habíamos rezado y pedido al Señor en nuestro bautismo, es decir, te hago la santidad para que nos mantengamos en la santidad. ¿Qué es lo que tenemos que recordar a toda la comunidad de Israel? Esa palabra Israel también me encanta porque Israel quiere decir fuerza de Dios. Quiere decir que la santidad de Dios es la que a nosotros nos realiza para ser fuertes, para poder cambiar el mundo, para poder construir el reino de Dios. Israel, somos su pueblo, el pueblo elegido. Tenemos que ser el modelo a través de la santidad. ¿Y qué quiere decir a través de la santidad? Tenemos que ser modelos y tenemos que vivir con plenitud lo que Dios nos ha dado a nosotros en nuestro chip. Lo que nosotros tenemos por gracia de Dios, por creación, llamados a ser felices. Y por lo tanto con la responsabilidad de que nosotros en comunidad tenemos que hacer el camino de la santidad. Vean la vida cristiana general. Estamos llamados a ser santos y ser santos en comunidad. Caminar juntos en comunidad, porque somos fuerza de Dios. Dile a la comunidad de los fuertes. Dile a la comunidad, a los fuertes de Dios, Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, soy santo. ¿Se dan cuenta? Es la imitación. Yandecoa Beña Bojera lleva la imitación de Cristo. De otra manera, en latín antes decían, ¿verdad? La secuela Christi, secuela Christi. Ya venían de Yarara Puqueri, ya hendube y ya igual venían de Yara Yerureañan de allá bajo dice la secuela Christi. Y vamos detrás del Señor. Procuramos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide. ¿Qué es lo que el Señor nos ha regalado? ¿Qué es lo que el Señor puso en nuestras manos? Porque yo, el Señor, su Dios, soy santa. Yo soy santo. Entonces te está hablando de la santidad de Dios, de la felicidad de Dios, de la planificación de Dios. Dios es Dios. Si yo soy santo y yo soy el creador de ustedes y yo les hice a mi imagen y semejanza, quiere decir que ustedes en esa semejanza, es decir, con esas limitaciones, sino que ustedes tienen que asumir su responsabilidad para caminar. ¿Y qué es lo que van a buscar como objetivo? Aquí nos dice, ser santos. Es la santidad, Kadosh, ¿verdad? La fuerza de Dios. Y por lo tanto, después viene una segunda partecita. Jaupeana, ¿cómo vamos a mostrar y cómo vamos a ser santos? En primer lugar, no odiarás a tu hermano en tu corazón. El odio fuera de ti, fuera de tu mente, fuera de tu corazón. No puede haber odio. No podemos estar en contra de nuestro hermano. En todo caso, la oyahuirojina deberás reprenderlo convenientemente. Por eso que es importante. ¿Por qué? Porque justamente aquí te dice, la palabra de Dios reprende al que necesita, o en la comunidad que siempre necesitamos. A mí me parece, los términos, a mí me parece que esto que estamos haciendo no está bien.
esto que estás haciendo me parece que nos ofende, o esto que estás haciendo, querido esposo, no ayuda a nuestros hijos. ¿Entendés? Aupeago y se la reprende. Anina la reprende y se tejo de argel. De argel de roa pucún, de roa conchore, güero sapucay, en huepoti, y tirabe iñacarangüe, o lo que sea. No, con ambas de Isai la reprende. Reprender, tomarlo de nuevo, quiere decir. Si yo le tomo de nuevo a esa persona, reprenderlo, traerlo, el diálogos. Hablo yo, hablas vos. Dice la diálogos. El logos, la palabra compartida. Allá pone con ambas, allá con algo la dice de ya este día a través de este libro tan interesante de Levítico. Ñañemonguetaque. Repréndelo entonces si necesita. Después dice, no cargar con un pecado a causa de él. Quiere decir que si nosotros no somos capaces de reprenderlo, tomarlo, agarrarlo, traerlo, yaguapú, ñamañao, yueje, ñañepurú, ñañemongueta, quiere decir que si nosotros no hacemos eso como cristianos, estamos cargando con un pecado a causa de su error, a causa del error de esa persona. Y sabemos que todo pecado, que toda oscuridad, que todo llegó a atacar, dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de un gobierno, dentro de un ministerio, dentro de la utilización de los bienes del Estado, de la iglesia, de la familia, de donde sea. Allí. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor, queridos hermanos. Qué importante esto. La venganza, ¿verdad? Entonces no puede estar en el corazón de un hombre que vive en comunidad. Al contrario, si nos estaba diciendo repréndelo, peñemongueta pona, apelleza cuana, apelleza peana. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta también si estamos en el error y el otro también que te acompaña y te quiere ayudar para salir de esa situación. Y por lo tanto termina diciendo el Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Firma, véala y firma, yo soy el Señor. Pero termina diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir, el reprenderlo, el agarrarlo, el tomarlo, el dialogar, el hablar es porque justamente le amás a tu hermano, le querés ayudar. Quien bien te quiere te hará llorar y la gente. El que te quiere te aporrea. Esas son formas de decir, ¿verdad? Pero en el fondo nos está diciendo que tenemos que dialogar, tenemos que ayudar a salir de todo error que nos lleva a una mala vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Peñande Yara Yepa, hoy Ñande Peñe Erubibe, Peñandera Pepe Juna, Ñandere Kobe Guara, Ñandere Tame Guara, Ñandero Gapupe Guara, a Peñande Yeiko Jabe Yepa, Yehe Shana, Ñande, Ñaihajina Peñande Yarara Pecueria Yepa. Secuela Cristi, el seguimiento de Jesucristo. Hoy leemos desde la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 3, versículos 16 al 23. Hermanos, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia. Y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Queridos hermanos, qué linda esta lectura, ¿verdad? Decíamos ya en este último domingo de esta primera parte del tiempo ordinario. La próxima semana, miércoles de ceniza, ñamoñe penuta, imagina nuestro tiempo de cuaresma. Aubeareñan de Yara, oyerureñan de que tenemos que ser santos, Y ese es un camino que hay que reflexionar cómo hacerlo. Aubea entonces, ñandene noina, añañe piamba y tejana. Diga tú y la ñamaña cora ay ella eguria lleva. Y aquí entonces nos vuelve a hablar Dios y nos dice, ¿verdad?, que justamente esa santidad y ese camino de purificación lo tenemos que hacer dentro de nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir. Dice, ustedes son templos de Dios, templos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que habita en ustedes. Yandego abeika tú lleva ñañamindu umi, hañanemandu a mí. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Se acuerdan cuando dice que Dios sopla el nefesh, la esencia de Dios? Veago dice peñan de yara putucua lleva. Peñan de yara putumarangatú, oikeñan de bebé, y ese es el Espíritu Santo. Somos Adamá, somos Adán, somos tierra, pero Dios que entra en nuestro interior. Es una manera espectacular como el autor sagrado nos está diciendo que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Nuestra vida está llena de la gracia de Dios. Ñande yara o ñande pupeje y sepea. Upeago la nefesh. Ñande yara putumarangatu. Y por lo tanto, atención, si ustedes se destruyen a sí mismos, autodestrucción, o si ustedes están destruyendo también al hermano. Nosotros de aquí tenemos la expresión guaraní tan linda. Esta es la imagen de mi Dios. Es la imagen entonces de mi Creador.
Upeago y se hina baiko sheika tu allá pohan ba ejiko sheika tu amo hasape shepo besera pisabe amo pon allí hanwa jupe lleva dika tuyan koshe rapisa oyobesa anga es la imagen de mi Dios ay sheyara anga de mi Dios y por eso nos está diciendo si alguno destruye el templo de Dios si nosotros destruimos con la ignorancia con la pobreza con la enfermedad, con el olvido, con el abandono, con el desinterés. Hay mucha gente, y yo lo digo como sacerdote, lastimosamente lo digo, ¿verdad, queridos hermanos? Pero visitando algunas familias, algunos viejitos que son abandonados, que son entonces dejados de lado, en otras instituciones que solamente buscan el lucro, el poder, ¿verdad? Y le dejan a los ancianos, los abandonan. O por otra parte, ¿saben qué hacen? Se benefician a través del dinero de estos pobres ancianos, abuelos nuestros, que de una o de otra manera han llegado a esta edad. Habrán hecho algo, no hicieron gran cosa o lo que sea, pero tienen el derecho al respeto, a la vida, al cuidarlos bien. Eso significa entonces la vida del Espíritu de Dios. Y por eso el Señor y nos da esta advertencia. Si alguno destruye el templo de Dios, porque todos somos templo de Dios, evidentemente que todos, ¿verdad? Desde el que ha nacido, ese niño que está en el seno materno, ese es el templo de Dios. En él habita Dios también, en ese que está naciendo, en ese que está viniendo al mundo. Hañandé yayuca. Yayuca, hacemos aborto. Muchos están de acuerdo con esas cosas. Entonces quiere decir que no es cristiano. Discúlpeme que les diga, pero no entendéis va la vida cristiana. Naña entendéis que es la secuela de Cristo. Naña entendéis no, podemos ver esto, podemos ver aquello. Ya jecagua argumentos, pero ¿saben qué? El argumento que es para matar, el argumento que busca la eliminación del ser humano, ñandeyara anga, evidentemente que va contra el Evangelio, que va contra la palabra de Dios, que va contra la Biblia, que va contra el deseo de Dios, que va contra la voluntad del Señor. Entonces eso quiere decir, si alguno destruye el templo de Dios. Queridos hermanos, nosotros somos templo de Dios. Y por eso le estoy diciendo, ahora no es solamente matarlo con un cuchillo, sino que también matarlo con tenedor, Yahshua. No, matarlo también con la pobreza, le estaba diciendo. Matarlo también con la ignorancia. La posibilidad, lastimosamente, es una sociedad entonces que está enferma, donde nosotros no nos preocupamos o somos muy indiferentes, dejamos que las cosas pasen. No somos capaces de gritar, de decir, de clamar y sobre todo, ¿saben qué, queridos hermanos? De luchar por el bien de la comunidad, el bien de la sociedad. Porque ¿se dan cuenta entonces Pablo? Y mira que esto hace 2000 años que Pablo está escribiendo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él. Entonces, esa es la famosa política, ¿verdad? La política. No porque me refiero simplemente a los políticos, que nosotros sabemos muy bien que destruyen nuestra educación, destruyen nuestra economía, destruyen muchas cosas, ¿verdad? Porque solamente se quieren beneficiar ellos y su grupito, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de destruir. Me refiero principalmente a cada uno de nosotros que al no asumir nuestra responsabilidad, en realidad lo que estamos haciendo es destruir a nuestra sociedad, destruir nuestra comunidad. Y la palabra de Dios, como siempre les he dicho, se dirige a la comunidad. Para todos. No es para mí solo, yo y Dios. Con tal de que yo esté bien, yo me pongo mal estilo protestante. Yo me confieso con Dios, yo con Dios nomás. No hay por y vea en la Biblia, en la yo y Dios nomás. Siempre tu conversión y siempre entonces cuando nosotros asumimos ante Dios ese compromiso que Él nos ha dado es en función después de tu hermano. Y por eso nos llama, ¿verdad?, a cada uno de nosotros
a luchar en serio, a comprometernos en serio. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es sagrado, y claro, es sagrado, porque es hechura de Dios, es creación de Dios. Cada uno de nosotros es hijo de Dios desde la creación. Y ustedes son ese templo, subraya llegan de un moña de firma, sello. Que nadie se engañe, Nina la penden botado y la gente que les dice cualquier cosa. Añan de tao y maoya lleva landa jay y maoya lleva getao y la añan de botado y dice añan de botado y gato. Getao y ojo a la secta protestante cueran dijamba y justamente porque nos falta educación, nos falta una reflexión profunda y entendimiento de la palabra de Dios. Y entonces nos vamos ahí, a ojos cerrados, lastimosamente. Si alguno de ustedes se tiene por sabio, ¿viendo qué? De este mundo, que se haga en todo caso insensato para ser realmente sabio. Ave, homo mirimbaitea lleva San Pablo, ¿qué cosa? La sabiduría humana. Ave, entonces, ñandella, la sabiduría humana, queridos hermanos, lo es. Entonces, como nosotros pensamos que va a cambiar el mundo o que va a ser así como nosotros pensamos o queremos. ¿Cuántos dictadores, cuántas personas que han pasado por este mundo y han pensado y han dicho, hombre, el año de sociedad? ¿Por qué? Porque después llega un momento en el cual solamente tienen que adherirse o tienen que pensar desde una corrupción total para poder mantenerse en ese lugar en que ellos piensan. Miren las experiencias nuestras en América Latina. ¿Cuánto hemos destruido a nuestro pueblo? ¿Cuánto hemos destruido a nuestra gente? Porque estamos sumergidos en la ignorancia y de ahí viene como consecuencia la pobreza y todo lo que viene como consecuencia, ¿verdad?, de un quedarnos atrás. La palabra de Dios, queridos hermanos, discúlpenme, pero siempre mira hacia lo elemental y lo fundamental que nos tiene que hacer crecer, nos tiene que hacer vivir como hijos suyos. Y entonces la sabiduría de este mundo es locura ante Dios. En efecto, dice la Escritura, el Señor sorprende a los sabios en su propia astucia. Porque acuerda pues hoy mo así cuapa hoy la ceja el peo ya pona la ceja es hay ya pisite ya pona porque o peo no está ñande neta peo porque o peo ya boda la ñande familia porque o peo ya boda la ñande iglesia, etcétera, etcétera. No, queridos hermanos, si nosotros en síntesis no nos dejamos convertir y tocar por Dios, no pensamos de acuerdo a los valores y los principios de Dios, monburú dayajamo hay, o mejor dicho, nunca dañásemos, hay verdad, de una situación de pobreza humana. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando, vamos a volver nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos hoy en este séptimo domingo del tiempo ordinario. Con este séptimo domingo terminamos la primera parte de este tiempo dedicado. Lo ordinario quiere decir lo cotidiano. Después de haber vivido profundamente el tiempo de Adviento y Navidad, ese es el tiempo fuerte en que Dios nos ha regalado y nos regala su presencia, porque desde su nacimiento, Navidad, imagina. Y tiempo ordinario quiere decir, bueno, lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha traído, lo que el Señor dejó sembrado en el corazón de cada uno con añan de tiempo ordinario, de Yagüero Guatana, Ñamonga Cuana Pemita lleva. Ese que nació en Belén ahora entonces está creciendo en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Es decir, se tiene que ver, se tiene que notar que el Señor se ha encarnado, porque esa encarnación de hace 2023 años vuelve a suceder, es una memoria memorial, pero hoy en nuestra sociedad, en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Ahí está el Evangelio de Jesucristo. Vamos a seguir con el Evangelio del día de hoy. La tercera lectura que nos propone hoy la palabra de Dios es del Evangelio según San Mateo. Leemos el capítulo 5, versículo 38 al 48. Estos versículos pertenecen todavía a lo que nosotros le llamamos las bienaventuranzas, macarios, felices, bienaventurados. Es decir, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los que van a llegar a ser felices? Aquí en la tierra, pero profundizando, ¿verdad?, el Evangelio, el conocimiento de Jesucristo que nos ha traído y que nos ha dejado, nos lanza ciertamente hacia la vida del cielo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les haga mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a los hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Queridos amigos, este es el Evangelio, la continuación, la última partecita del Evangelio de San Mateo sobre las bienaventuranzas. Abeko ella cañan de hina, lleva y baiteñan de ella bañan de jay puyana peñan de recoe, vaya bañan de jay coana, lleva pe atuasupe en la comunidad, como tenemos que entendernos. Y se dan cuenta, queridos hermanos, que en este séptimo domingo la palabra de Dios, oye pues baiteñan en día, nos está apretando el torniquete, pero con toda fuerza, queridos amigos, queridos hermanos. Y esto nos hace reflexionar y nos hace entender entonces cuál va a ser nuestro camino, cómo nosotros vamos a presentarnos entonces ahora ante Dios. Porque con las bienaventuranzas, así como Moisés nos ha presentado
los 10 mandamientos, nos trajo las tablas de la ley, así también ahora las bienaventuranzas es el camino de santidad. Es el camino que nosotros, seguidores de Jesucristo, tenemos que tomarlo en práctica, llevarlo adelante. Y entonces miren lo que nos está diciendo Ñajendumovikuri el domingo pasado, una partecita de esas bienaventuranzas. Ustedes escucharon lo que se dijo, pero tiene que ser la actitud, ¿verdad? La actitud del cristiano. La ley por la ley. Upepe, iba de también en esta misma bienaventuranza, que es la primera parte el domingo pasado. Yo no vine a destruir ni a abolir la ley, la Torah. Porque estas son como muletas, nos dirá San Pablo, ¿verdad? Que nos ayudan a entender, a saber que nuestra vida es una vida de normas, de orden, de disciplina, de seguimiento, de trabajo sobre nuestras limitaciones. Porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque yo. Entonces, queridos hermanos, eso ciertamente que nos lleva por un camino desviado. Eso nos lleva a destruir a la misma comunidad. Y entonces por eso el Señor hoy nos dice, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído, es la continuación, ojo por ojo, diente por diente. En realidad esta es una ley de Hammurabi, ¿verdad?, que tenemos en el Antiguo Testamento. Ya los babilonios, continúa hoy, ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja, codo por codo, mano por mano, pie por pie, ese no de dedo por dedo, todo lo que vos quieras. Interesante. Pejecante lleva a veces el famoso Hammurabi, que él de cierta manera, entre comillas, ya trajo un cierto orden, el hecho de decir con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Porque antes si alguien se peleaba con alguien, a toda la familia. Entonces yo, no, eso no puede ser, por lo menos vamos a poner justicia. Si vos me cortaste un dedo, ya está ahí, un dedo, pero un dedo no, porque si corto dos, ya soy injusto ahí, Hammurabi, ¿verdad? Ahora el Señor Jesús viene y sobrepasa todo eso. Miren lo que dice. Pero yo les digo, no hagan frente al que les hace el mal. Ani la pejeca, porque pea entonces ya se caina baracayacup y malasia abuela. Reje caina ben baracayacup. Es interesante, ¿verdad? Estas frases nuestras que nos hacen entender. Vaina de la yajala yajecalan baracayacup. Me hizo el mal ya vociferar. Cauja y vende me viaja güero sapucay jogare non debe etcétera. Y eso también entre nosotros, en nuestra familia sucede, ¿verdad? Si sucedió algún mal, ¿verdad? Pasaron años, ya más o menos las heridas que se van curando. Te acordás, hace 10 años que vos me hiciste eso, hace 20 años que vos luego, que esto y aquello. Entonces nunca somos capaces de perdonar, nunca vamos a perdonar. Y eso no es cristiano, eso no es cristiano. ¿Y cuántos males que estamos haciendo porque nosotros somos egoístas? Porque ñandé, ¿verdad? Que es justamente lo que te dice aquí el Evangelio. Si vos comenzás de nuevo a pelar la herida que ya se ha cicatrizado, en vos juguilleta, Haregueru yeta pe iba y andereco bebe, andera pichareco bebe, a pueblo llevo no mala desastre, deroga pupe, nenetame o donde sea. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es verdaderamente procurar, mirar, conformarnos con esa realidad con la que estamos, pero desde ahí tenemos que comenzar a construir. No, es también silenciar. Le pongo aniguere, porque pei monda, no voy a decir nada. Porque pei yapu, porque pei corruto, no quiere decir eso, queridos hermanos, sino que sobre todo no buscar el mal quiere decir que nosotros tenemos que procurar construir, pero para construir ustedes saben muy bien, queridos papás, queridas mamás, nosotros sabemos, ¿verdad?, con la experiencia de la educación de los hijos cómo se hace, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando le da una palicita, pero le enseña a hacer el bien. Porque pesa, ella pota la iba y vea, ¿verdad? Entonces, así también es la actitud,
Seguimos con la misma bienaventuranza como el Señor nos decía el domingo pasado. Es la actitud del cristiano. No es entonces seguir simplemente la ley por la ley. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Es entonces la actitud de generosidad. Es la actitud de decir, mira, lo que yo quiero es construir. Lo que yo quiero es buscar el bien. Lo que yo quiero es hacer que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Porque si comenzamos a pelearnos, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y así entonces vuelve Jesús diciéndonos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y así continúa, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y termina con lo más lindo. Dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? Pero cuando hay cristiano, el cristiano es el que sabe dar un paso más. Solamente al que me hizo el bien, en 10 tranquilo, al que me dio platita, andi todo tranquilo porque me ese. Entonces somos corruptos en síntesis. Aquí entonces tiene que ser dar pasos concretos para poder luchar contra el mal. Allí donde está el mal nosotros tenemos que construir. Hagamos esa oración incluso de San Francisco de Asís, ¿verdad? Justamente que él dice ahí, amar, ¿verdad? Aunque yo no busco ser amado, pero yo quiero amar, quiero entregarme, perdonar, para que así podamos perdonarnos todos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Es mirar en positivo, pero no quiere decir que estamos aplaudiendo el mal, sino que justamente con el amor, con el bien, tenemos que sofocar y hacer desaparecer el mal a las personas que solo buscan el mal, a las personas que son en síntesis son malas. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos con ñande yarañe dominical. Ahora en este bloque nosotros le llamamos ñande yarañe responde. Es la respuesta que nosotros queremos dar o compartir en nuestra reflexión sobre algunas preguntas muy interesantes que ustedes nos hacen llegar siempre a este numerito que está aquí
en nuestra pantalla de Ñande Yarañe. Ciertamente que no siempre podemos responder todo enseguida porque cada domingo, dominical, la lleva, pero vamos respondiendo de acuerdo a los temas también tan interesantes. Una pregunta que han hecho es sobre la cuestión de la enemistad, sobre el enemigo. Va a la ñandepe Biblia, ¿verdad? Ya yo siempre, ¿verdad? Este que es el enemigo de Dios. ¿Qué significa esto de la enemistad? Y hay muchos pasajes, queridos amigos, en donde ciertamente en la Biblia aparece esa palabra, el enemigo o la enemistad. Pondré enemistad entre ti y tu descendiente. Eso ya encontramos, ¿verdad?, con Eva, la serpiente, etcétera, en el Génesis. Son reflexiones muy interesantes y preguntas también muy interesantes que ustedes nos hacen y así podemos compartir un poco. Por eso queremos hoy reflexionar, esta cuestión del enemigo. ¿Qué significa el enemigo en la Biblia? Primero tenemos que entender como una constancia y por otra parte también los límites. Constancia en el sentido de que aparece muchas veces y también en el sentido de que hay límites, o sea, cuáles son estos límites para que nosotros podamos entender por qué es mi enemigo. El hombre bíblico está siempre frente a su enemigo. El hombre bíblico siempre está a su enemigo. Porque como es un libro pedagógico, el autor sagrado lo que quiere hacer es enseñarnos a vencer las dificultades y de ahí viene la limitación. Nosotros tenemos que pararnos ante las limitaciones. Está siempre entonces ante el enemigo. Es un hecho sobre el que ni siquiera se plantea cuestiones. No podemos plantearnos muchas cuestiones porque pealañan de Yeyuhua continuamente, Yayetopa ante el enemigo que nos está acechando, la muerte, el mal. Alguien que siempre viene y que está luchando contra nuestra realización y planificación entonces. Incluso se acuerdan el pecado de Adán y Eva, capítulo 3, de nuevo, la serpiente, y así va apareciendo. Es el enemigo que se nos presenta y como que parece que quiere robarnos nuestra felicidad, nuestra realización. Quiere decir que este elemento es muy filosófico, es muy antropológico, elemento esencial dentro de nuestra vida. Baisa bañandella guataña ina llevan baepa la ñandella ya poña ina baisa ya yetopa acatuete ya yutapea con la limitesina. Esa es la muralla, esa es la barrera, cómo nosotros nos confrontamos con el enemigo. En el círculo familiar, por ejemplo, una enemistad operante opone a Caín y a Abel. En el capítulo 4, ¿verdad? Ya encontramos esta historia, Caín y Abel, capítulo 4 del 1 al 16. También tenemos la enemistad entre Sara y Agar. ¿Se acuerdan? El hijo de la promesa, el hijo de la esclavitud. También tenemos entre dos hermanos, Jacob y Esaú. Génesis, capítulo que va desde el 27 hasta el capítulo 29, una pelea continua. Jacob tiene que salir huyendo, rajándose ante la ferocidad, ¿verdad?, del enemigo, su propio hermano. Luego tenemos también a José y sus hermanos. Diga tuyo esas veces, ¿verdad? Mabio lo llevo ya lleva comita y shurigoa. Y así entonces continúa la enemistad y encontramos tantas. Ana y Penina, primer libro de Samuel, capítulo 1. Entonces se encuentra Opucaese, Penina, Opucaese. Vean diga tuyo por Ana, ¿verdad? Y entonces ella que llora, que sufre, que pide, que implora a Dios. Shamuel, Shamael, Dios me ha escuchado ante el enemigo. Oye, ahora en la ciudad los profetas y los salmistas también se quejan siempre de sus enemigos. Los profetas continuamente nos hacen recordar, atención, que ahí está el enemigo, recuerdan a los reyes, estos son nuestros enemigos, no dejen entrar a nuestros enemigos. Los salmistas también, Jeremías capítulo 18, del 18 al 23 nos habla también, ¿verdad?, de todo lo que es esa enemistad. Estos pueden ser deudos o pueden ser antiguos, incluso amigos. Alguien que estuvo contigo, alguien que te pasó la mano o alguien a quien vos le pasaste la mano. Cuando une contra,
Ko'anga o une contra. Es el enemigo, el que se te pone en contra. Entonces, esta palabra, el enemigo, ha venido a ser como un esquema de pensamiento, una estructura bíblica. Todos los escritos casi siempre se escriben desde estas dos polaridades, el polo del bien y el polo del mal. El enemigo que me acecha y yo que tengo que estar defendiéndome, tengo que procurar hacer un camino y entonces tengo que escudarme para poder vencer al mal. Tras toda adversidad se descubre un adversario. Toda adversidad, todo problema, toda dificultad, oimante árabe de adversario. Oimante árabe de ina dañandere yaya, la yajapona, la yayapopona. Qué bueno que es esto entonces. ¿Quién es el enemigo de nuestra nación? ¿Quién es el enemigo de nuestra patria? ¿Quién es el enemigo de mi familia? ¿Quién es el enemigo de mi capilla? ¿Quién es el enemigo de mi iglesia? ¿Quién es mi propio enemigo en mi vida personal? ¿Entienden? Mi enemigo con quien yo tengo que luchar. Mis vicios, mi forma de pensar, mi egoísmo. Mi alas enemigos, si vamos a pensar en forma personal. ¿Contra quién tengo que estar luchando continuamente? ¿Quién es ese que se me está presentando y no me está dejando entonces ser un buen cristiano, honrado ciudadano? ¿Entienden? ¿Quién es el enemigo de la ciudad? ¿Quién es el enemigo de la nación? Aquel que no te deja crecer como nación, que te roban los remedios, que te roban a través de las licitaciones, que te roban a través de la ignorancia, a través de la educación, a través de la economía. Es decir, aquellos que no te están dejando crecer como nación, como pueblo, como comunidad. ¿Se dan cuenta? Es interesante. Tras toda adversidad, tras todo problema que nosotros encontramos en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, se descubre un adversario. Vamos a descubrir quién es ese enemigo, quién es ese que está poniendo la adversidad. Y el enfermo, por ejemplo, en los Salmos, es casi siempre un perseguido. El enfermo es un perseguido. La enfermedad, la muerte, ¿se dan cuenta? Ese es mi enemigo. O esa enfermedad que me acecha, que me está acongojando en mi propia vida. Pero las enemigos, el cáncer, mi enemigo, ¿se dan cuenta? Entonces, los elementos que nos hacen pensar en la enemistad, el enemigo es aquel que me está acechando. Es el elemento adverso a mi propia realidad. Sin embargo, ahora viene el adversativo. Sin embargo, ya es a mí entonces ante esta situación de la enemistad, ante este enemigo que se me presenta, si el enemigo pertenece a la comunidad de Israel, la ley ve en él un sujeto de derechos. Es decir, la nación misma se construye en este mundo de la amistad y por lo tanto es la nación que tiene que comenzar a luchar, pero siempre procurando, ¿verdad? Y amar en todo caso, porque si tiene derecho ese enemigo, porque el mismo enemigo que está, pues ya lleva. No es que yo puedo liquidar nomás así una situación en la que yo me encuentro. Entonces me va a llamar a una pelea, pero a un diálogo con la enfermedad. Entonces, si yo tengo una enfermedad, no sé, del corazón, no es que yo le voy a liquidar nomás a mi corazón, sino que ella va a monguerata en todo caso, vencer a ese enemigo, pero tengo que buscar el camino. Qué interesante, ¿verdad? O sea, la Biblia cómo nos va presentando desde hechos muy concretos de la realidad de la vida, cuáles tienen que ser nuestras actitudes para luchar contra el enemigo. La hostilidad conoce entonces matices. Sin piedad en el caso, por ejemplo, de los cananeos o de los amalecitas. Hay situaciones en las que verdaderamente, sin piedad, esta enfermedad, mi hijo querido, sin piedad, tu enemigo que te acecha. Si nosotros dejamos se te va a engrenar, entonces, y ahí vete a la situación.
ciertamente que gritamos y decimos, no, no puede suceder, ¿verdad? Pero ahí dice, una hostilidad que conoce sus matices, sin piedad en este caso, sin piedad. Acaba por no ser más que una guerra fría, por ejemplo, también para con Moab y Amón. Sin embargo, es una guerra fría. También nosotros conocemos esta terminología, la famosa guerra fría también en nuestro mundo, ¿verdad? Esos son de los espionajes, esos son entonces todo medio sonrisa, colgate, ¿verdad? Entonces, donde ya es página, pero en el fondo estamos como espiando, conociendo, sabiendo, porque le considero al otro un enemigo. El otro es un enemigo para mí. Pero no es sin piedad, sino que con mucha, entre comillas, digamos así, mucha diplomacia. Ñamañañas, endullas, echá, pero en el fondo, a ver un poco de informaciones, saber todo, tener todo un control, porque ese es un enemigo, un potencial enemigo. Entonces lo tengo que tener bajo control, ¿verdad? Ese es el poder de tantos imperios que han utilizado así. Y hasta ahora que seguimos también de la misma manera. A eso le llamamos la Guerra Fría. Y esto ya en la Biblia lo encontramos, la Guerra Fría con Moab y Amón. El Deuteronomio deja entender a propósito de Edom y de Egipto también, que extranjero no significa necesariamente enemigo. Es una guerra fría. Entonces es un extranjero, pero al mismo tiempo el extranjero que no tiene todos los derechos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ver, tenemos que estar atentos. Bueno, esto es lo que la Biblia entonces nos dice con respecto a esta palabra que es muy importante y esa pregunta también. ¿Quién es el enemigo? ¿Cómo se presenta, verdad, ese enemigo? Ahora, hay algunas luces y vamos a mirar un poco cuáles son las luces que la palabra de Dios nos presenta sobre el mundo de la enemistad. Un caso típico que nosotros tenemos es la lucha de Saúl contra David. Aquí también se presentaba, ¿verdad?, contra un enemigo. Este es mi enemigo. Saúl lo mira así, lo ve de esta manera. Entonces, es el relato más detallado que nos queda de una enemistad personal. Porque Ipucúa, el libro de Samuel, ¿verdad?, nos cuenta cómo Saúl se empecina en perseguirlo, en buscarlo, de una o de otra manera lo tengo que hacer desaparecer. Solo Saúl es aquí el enemigo. Se la ha tomado con la vida de David. Tenemos que ir detrás de él. En el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 18, ¿verdad?, se nos presenta toda esta enemistad. En el 17 se conoce, en el 18 ya lleva una mala enemistad, porque David ya comienza enseguida a surgir y se opone a un designio a la vez divino y terreno. La realeza de su rival se está oponiendo, nada más y nada menos que con el futuro rey de Israel, que será David, de la estirpe de David. Imagínense entonces cómo nos va presentando la Biblia. Saúl, que se opone directamente, lucha directamente, es el enemigo veraz. Y solo Saúl aquí aparece como el enemigo de David. El móvil profundo de su odio es el que presenta en la Biblia más frecuentemente, la envidia. La envidia. Queridos amigos, fíjense cómo nosotros nos encontramos. Estamos hablando de algunos elementos básicos, esenciales, que nosotros hasta hoy en día lo vivimos en nuestra sociedad. Se dan cuenta que estos son elementos nuestros, es elemento de la humanidad. Es lastimosamente la limitación, por eso decíamos límite, el límite del hombre. Y entonces la enemistad es causada por nuestra limitación. Quiere decir esto, miremos de otra manera. Solamente cuando nosotros nos sentimos limitados, cuando nos sentimos impotentes ante los demás, es ahí donde nos viene la envidia. Y entonces ahí, queridos hermanos, llegamos a lo esencial y lo fundamental de lo que significa el enemigo. La limitación es la causante principal de toda enemistad. Porque y entonces sos mi enemigo. ¿Por qué? Porque me viene la envidia.
yo quisiera algo que Shenda Huerecoy, ¿entienden? Y así sucesivamente. Y entonces, como no tengo, tú eres mi enemigo y entonces a mí no me interesa. Después vendrán, esto es para reflexionar muchísimo, ¿verdad? Porque vienen respuestas dentro de la historia de la humanidad. Por ejemplo, un Maquiavelo que después va a decir, no me interesa nada, yo voy a pisar a quien sea total de que yo pueda llegar a lo que yo quiero, ¿entienden? Y entonces le pisa a todo el mundo. Si yo necesito matarte, robarte, dejar en la pobreza a un país o lo que sea, a mí no me interesa. ¿Entienden? Bueno, queridos amigos, esto da mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿quién es hoy nuestro enemigo? Primero miremos nuestro enemigo personal, contra quién tenemos que luchar. Luego miremos en nuestro entorno y luego miremos a un nivel mucho más amplio, ¿verdad? Del país, de la nación, de la humanidad, de la sociedad. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Les deseo un buen domingo, que el Señor nos acompañe siempre y que podamos vencer todo enemigo, toda enemistad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.